En el video anterior estaba enseñando cómo leer archivos Excel con Python utilizando la librería de pandas. Explicaba que había que definir el nombre del archivo, nombre de la hoja y pasárselo a esta función. Y de manera muy organizada se imprimía en la consola de Windows. En esta ocasión vamos a aprender más funciones que nos provee esta librería, como es por ejemplo la función head. Head lo que hace es imprimirnos los primeros valores de la tabla, así. Si se pueden dar cuenta, en relación con la tabla original, head nos ha impreso los primeros 5 valores con todos los campos y columnas. Hay otra función que nos permite imprimir una única columna y es la función unique. Se establece de esta manera, escribiendo pd, o sea pandas.unique, y dentro colocar el data frame con el nombre de la columna. Es importante escribir el nombre de la columna tal y como se encuentra en la hoja de Excel, de todo lo contrario no va a funcionar. Y la ejecutamos. Ok, aquí me faltó algo con paréntesis. Y como ve, se imprimen todos los nombres de la columna nombre. Por esta vez se imprime de forma array o lista, como también se conoce. Si queremos imprimir la columna de la misma forma como se muestra en la tabla, en orden vertical, también se hace muy sencillamente, y es escribiendo print data frame y el nombre de la columna, que en este caso es nombre. Y así sencillo, se imprime la columna con la numeración en la parte izquierda, y así se puede hacer con cualquier columna. Otra función muy útil es la función describe, que lo que hace es darnos un análisis estadístico utilizando varias operaciones básicas. Por ejemplo, obtener el valor máximo, valor mínimo, el porcentaje en 50%, 25%, y así encontrar la mediana. Y ejecutamos para que puedan ver. Como ven, se ha impreso el valor máximo, que sería 4500 de la columna salario, el valor mínimo, la media, la mediana, el 25%, ¿cuál sería? El 50%, el 75%. Eso es lo que hace la función describe. Ahora, si uno quiere obtener específicamente uno de estos valores, se hace muy sencillamente, y es escribiendo el nombre de la función que está aquí. Por ejemplo, si utilizamos el max, o sea el valor máximo, como aquí está escrito, data frame, nombre de la columna y la función max, se va a imprimir el valor máximo de la columna salario, que sería 4.500.000. Hoy, si utilizamos el min,
que sería el valor mínimo. Obviamente nos imprime el valor mínimo de la columna salario, y aquí está, que sería 1.500.000. También existe otra función muy útil, y es la función group by, es decir, agrupar todos los valores por cierto campo. Por ejemplo, aquí colocamos el data frame, función group by, o sea, agrupar por, en este caso cargo, salario y count. Si ejecutamos esto, aquí faltó escribirlo con la inicial en mayúscula. Ahora si lo ejecutamos, vemos la tabla, pero organizada por los campos de cargo, o sea, los administrativos, auxiliares y docentes, sin repeticiones. Entonces aquí me va a poner cuántos valores hay para docente. En este caso me imprime que hay 5 salarios para docente, un salario para administrativo y un salario para personal administrativo. Ahora, si cambiamos count por max, como ya lo hemos visto antes, lo que va a hacer es agruparnos todos los cargos y decirnos cuál es el valor máximo por cada cargo. Como pueden ver, para el personal administrativo nos dice que el máximo valor o el máximo salario es de 3.200.000. Para el personal auxiliar administrativo nos dice que el máximo valor es de 1.500.000. Y para el cargo de docente el valor máximo es de 4.500.000. Lo mismo sucedería si ponemos la función min. Me imprimiría el valor o salario mínimo para cada cargo. Otra cosa que también podemos hacer es crear nuestros propios archivos a partir de otro archivo. Por ejemplo, crear tablas a partir de una hoja que ya tenemos. ¿Y cómo hacemos esto? Sencillamente escribiendo los valores. Por ejemplo, vamos a obtener el salario máximo y salario mínimo. De la siguiente forma, hacemos una lista que tendrá por nombre valores, data frame, salario, función max, luego de nuevo data frame, salario y valor mínimo. Ahora necesitamos especificar los nombres de las filas que vamos a hacer, que sería, por ejemplo, valor máximo. Mejor lo ponemos salario máximo. Y acá salario mínimo. Ahora, para hacer una tabla, convertir todo esto en una tabla, se hace lo siguiente. Escribimos una variable, que lo pondré en nueva hoja, igual a pd.dataframe. Importante colocar cada palabra con mayúsculas, por ejemplo data y frame. Dentro vamos a poner los valores máximo y mínimo, es decir, poner la lista donde están contenidos, que sería valores. Luego pondremos los índices, que serían filas,
y luego el nombre de la columna dentro de una lista. Y lo imprimimos a ver si funciona. Como vemos, obtenemos una pequeña tabla con el salario máximo, salario mínimo y el nombre de la columna, que es valores. Ahora, si queremos convertir esta tabla a un archivo Excel, también es muy sencillo y se hace de la siguiente forma. Establecemos un nombre para el archivo, que será archivo nuevo o archivo final .xls. Luego creamos el archivo utilizando la función writer de pandas, y es pd.excelWriter, y dentro de ella colocamos el nombre del archivo nombre. Luego convertimos la tabla anterior que hicimos acá arriba, la enviamos al archivo que hemos creado, y eso lo hacemos escribiendo nueva hoja .to Excel, y dentro colocamos archivo y el nombre de la hoja. En este caso será resumen, y guardamos el archivo. Y de esa manera creamos un archivo de Excel. Voy a comentar esto para que no se imprima y veremos cómo se crea el archivo. Listo. Aquí podemos ver cómo se ha creado el archivo en mi barra de navegación vertical. Aquí está. Como vemos, se ha creado el archivo Excel con los valores máximo y el valor mínimo.